Hola Miguel, ¿Qué pasa, Fabi? ¿Cómo estamos? ¿todo bien? ¿Y tú qué tal? Genial, ya tenía ganas de volver. Bienvenido esta tercera vez aquí a mi podcast y Miguel, por favor, preséntate. Yo soy Miguel, profe de español y soy experto en pronunciación. Soy el tío que le quita el acento a los guiris. Entonces, básicamente, cuando alguien tiene muy buen nivel de español, pero no lo parece cuando habla y le falta confianza, soy con quien quieren hablar. ¿Y hoy de qué vamos a hablar, Miguel? Vamos a hablar de los rasgos de pronunciación y de los errores que cometen los angloparlantes, ingleses, canadienses, estadounidenses. Toda esta gente tiene unos rasgos en común en español. Pues los vamos a destripar y vamos a solucionarlos. Pues venga, vamos a ver qué problemas tienen. Empezamos con las vocales. Ujú. Las vocales, aquí sí que tenemos problemas. Porque en español, como ya hemos hablado alguna vez, tenemos cinco sonidos vocálicos, cinco fonemas vocálicos, ¿no? Que son A, E, I, O, U. La I y la U en inglés son casi idénticas. O sea, tenemos sonidos para la I y la U que son idénticos. Perfecto. Esos no hay que aprenderlos. Pero los otros tres sonidos vocálicos, ese A, E, no, sí, A, E, O, son bastante importantes y hay que diferenciarlos. En inglés, es cierto que hay muchas vocales, pero también hay muchas variedades dentro del inglés, ¿no? Tenemos en Inglaterra, simplemente sin cambiar de país, ya tenemos varios fonemas vocálicos. Y en Estados Unidos hay otros diferentes. Pero en esencia vamos a hablar de tres para la A, que son E, A y A, ¿no? Por ejemplo. Pues todos estos tienen que converger en A. Ya está. Pero bueno, lo más importante de las vocales en inglés es no reducirlas en español. En inglés existe esta tendencia de no pronunciar, no articular de forma, vamos a decir, fuerte, como llaman ellos, las vocales no acentuadas. Entonces, por ejemplo, no diríamos go to school, ¿no? Aunque pues esos son los sonidos para estas vocales en inglés, sino go to school. Go to. Ese es una reducción vocálica, no es tú, sino t. Ujú. Entonces, esto en español no lo hacemos y hay que aprender a no hacerlo, pero es muy simple. Simplemente para esto hay que quitar las consonantes de las palabras, por ejemplo, la palabra patata, lo habitual sería reducirla a patata, patata, ¿no? Pues si quitamos las consonantes se nos queda a. Nadie reduce solo vocales, nadie. Entonces, si mantenemos esta idea de patata se convierte en a, vamos metiendo las consonantes después, patata, y así con todo. Es súper sencillo y requiere mucha práctica, pero el mecanismo es muy simple. No, pero sí es lo que tú dices. Aparte, ya suena ya en tu cabeza, ¿no? El sonido Y también así aprendes a pronunciar el acento en el lugar correcto también, ¿no? Ujú, sí, por supuesto. Sí, en general los angloparlantes tampoco tienen mucha dificultad con el tema de dónde poner el acento, porque como en inglés también es variable, pues bueno, no es tan antinatural como por ejemplo para los franceses, como hablamos la otra vez. Ujú, Pero sí, el tema de no reducir, ahí sí que tiene muchas dificultades, sobre todo en grupos como me parece que, ¿no? Me parece que estamos repitiendo muchas veces la misma vocal y ahí es muy fácil percibir que hemos reducido. O por ejemplo, difícil, y, son tres veces la I. Ahí es muy sencillo ver que alguien ha reducido, porque si en difícil reduces una, te suena como difícil, difícil. ujú. Entonces, esas cosas se las puntualizamos, se las señalamos, fíjate, escúchate, coño, es verdad. Entonces, muchas veces no son conscientes de que lo hacen en inglés. Lo hacen, pero no lo saben. Entonces, hay que señalarlo, ponerlo ahí en contraste, pero para esto tenemos que saberlo nosotros, ¿no? Ujú. Vale, la A, la E, ¿qué pasa? Pues la E lo mismo, misma situación. Tenemos en inglés dos sonidos para la E, ninguno es exactamente como el nuestro, pues habrá que pues, enseñarles dónde suena, dónde hay que ponerlo, pero bueno, no está tan lejos. Y con la O tenemos pues algo parecido. La O, las OEs
en inglés son bastante más diferentes que las es en español, ¿no? O sea, las es en inglés y la e en español se parecen más que las OS en inglés y la O en español. Así que habrá que aprender a pronunciarla. Es muy habitual que, que no lo sepan hacer, por lo menos al principio, ¿no? Pero bueno, luego, en cuanto aprenden a pronunciar estas consonantes, o sea, estas vocales, no hay problema. O sea, es algo que suelen hacer bien. Ujú. Y cuando hay combinaciones de vocales, Cuando hay combinaciones de vocales es otro mundo. Los diptongos son otro mundo. Porque tenemos en español algunos que no existen en inglés, como por ejemplo ¿no? Euro, Europa. Eh, cero angloparlantes me han pronunciado bien eso a la primera. Es algo que requiere mucho esfuerzo. Ujú. sí, También dirían, mantenemos la articulación. claro, lo pronunciarían como Europa, ¿no? O, Europa, al- Europa. ujú, Exactamente. Ujú, sí. Y con la palabra gimnasio, ¿qué pasa? Que yo tengo estudiantes anglófonos que cada uno lo pronuncia de una forma diferente. Pronuncian gimnasio o, ¿no? La A ujú. la pronuncian así o sí. Me parece bastante complicado que, sobre todo que se den cuenta, porque se dan cuenta en el momento, pero luego cuando repiten la palabra, otra vez cometen el mismo error con la A, por ejemplo. Sí, totalmente. Esto al final es entender, o que entiendan, vaya, que la A se corresponde al sonido A y no a E. Entonces, pues bueno, es desaprender sus normas y sustituirlas por las nuestras. Esto es lo normal. Pero con el tiempo, según va subiendo el nivel, pues esto ya va desapareciendo. Ujú. La U también, ¿no? Tienen tendencia a decir you, ¿no? La Ujú. universidad, ¿no? Sí. Sí, efectivamente. La tendencia del inglés en español, nuestra tendencia es a diptongar siempre que se pueda, pero en inglés ya partimos de que hay muchas vocales que directamente se articulan como diptongos. Entonces, ¿sabes? Aún más, esa tendencia de diptongar es aún más grande. Así que hay que echar el freno un poquito con eso. Ujú. Vamos a pasar a las consonantes. Los consonantes tienen telita también. La B y la V, ¿no? Por ejemplo, es una de las cosas que más cuestan. Es, yo creo que una de las nacionalidades que más tarda en dejar de pronunciar la V. Los estadounidenses, vamos, no hay forma. O el tema de las R's, por ejemplo, es muy característico el sonido de la R, sobre todo de los estadounidenses, ¿no? Esa R, R, ¿no? La lengua se dobla hacia atrás y se acerca al paladar, pero en español la lengua se extiende hacia los alveolos, ¿no? Que es la parte que, donde termina el paladar y empiezan los dientes. Entonces, eso también es complicado de aprender. Pero bueno, en general los angloparlantes aprenden la R relativamente rápido. O sea, no está tan lejos, por ejemplo, como la de los franceses o los alemanes. Ujú, Mm, Pues sí. Aparte, el que es complicado, el sonido que es una pesadilla para ellos, el de ella, paella, yo, esa ye, que no es ye, sino ye, les cuesta muchísimo, porque ujú, la oyen como i, ¿no? Para ellos no hay diferencia entre ahí y allí, o ardía y ardilla. O sea, no la oyen. Entonces, sí. primero tienen que hacer ese trabajo auditivo. ¿Cómo lo pronunciarían ellos? Pues ella, paella, ahí, en lugar de ahí, allí, ¿no? Ujú, Entonces, también nosotros tenemos que entender, los profes, que ese allí, ese y, es un sonido extremadamente complejo, porque no es una consonante en la que la lengua se pegue al paladar como en y, que sí existe en inglés, ¿no? En palabras como jazz, por ejemplo, o John, pues todo eso existe. Pero claro, tampoco es una I, está entre medio. ujú. Entonces, ¿cómo le dices a alguien, sí, estos dos sonidos que existen en tu lengua, pues los tenemos también, pero es que entre medio existe otro? Entonces ahí es cuando ya les explota la cabeza y dicen, "No, pero si es mentira, no lo oigo. O sea, si es que no lo puedo, es mentira, te lo estás inventando. Pero claro.
que Ujú. existe, para nosotros existe. Claro, y lo típico, ¿y cómo lo hago, no? Claro, exactamente. Pues eso, o sea, la forma es acercar la lengua al paladar sin llegar a tocar. Pero claro, decirlo es muy fácil. Hay que hacerlo. Entonces, sí. Es curioso porque este sonido no existe en otros idiomas, ¿no? O sea, no existe en francés, no existe en italiano, no existe en portugués, no existe. O sea, es una cosa nuestra. Ujú. Y claro, la ñ también. Es sencilla para ellos, no suelen tener mucho problema. Ujú, O sea, me refiero entender cómo se pronuncia. O sea, es una cosa que, pues, como ya expliqué la otra vez del francés, si te tapas la nariz y dices ñ, pues suena ye, ¿no? Y ese sonido, como ya lo tienen, simplemente hay que explicarles que hay que dejar que el aire salga por la nariz mientras pronuncias ye. ujú. Entonces, Otro error que siempre cometen es esa aspiración, ¿no? De la H. sí, bueno, la de la H no es lo peor, pero sí, la H en español ya sabemos que es muda, ¿no? Que pues, no va a sonar, pero la aspiración que sí que es jodida de quitar es la de la P, T, K, ¿no? El perro tiene canas, ¿no? O sea, todo eso, uff, en español no se hace. En general, hay ciertas variedades y ciertos contextos en los que sí, por ejemplo, en Andalucía no es raro que se diga esto. Vale, pues ahí tienes una aspiración muy grande, de hecho dos, la de la S y la de la T. Ujú, Y en Colombia pues, sucede, por ejemplo, en Medellín y alrededores, ¿no? Que dicen el carro, carro. O sea, eso es otra aspiración muy grande. Pero en general no es un rasgo que tengamos en español. Así que hay que aprender a eliminarla. vale. ¿Alguna más? Sí, lo mismo que hablamos la otra vez de bodega, ¿no? ¿Te acuerdas esa, la B, la D, la G, ¿no? Esto es una cosita interesante que pasa en las demás lenguas también, que no tienen nuestras aproximantes B, D, G, ¿no? Es B, D, G. Pues esto también hay que aprender. Pero en general los angloparlantes no van mal, ¿no? Creo que no tienen tantas dificultades como otros. Ujú. ¿Qué más? De algún... ¿Qué pasa con la entonación? La entonación, aquí es complicado decirlo, porque como son tantos millones de hablantes, como nosotros, vaya, varía un montón. En general, no tiene por qué haber tanta diferencia en cuanto a las bases de la entonación. Las preguntas funcionan igual, mm, digamos, las oraciones, las declaraciones funcionan igual. Sí, más o menos tenemos el mismo sistema, pero no es raro escuchar ciertos sectores o ciertas clases sociales o grupos sociales en Estados Unidos, ¿no? Pues como las Kardashian, que hablan así y todo lo terminan para arriba, ¿no? Pues todo eso es algo que pues es muy probable que quieran transferir al español. Y esas cosas, pues, se solucionan como con todo. Hay que ser consciente, escúchate, fíjate lo que has hecho. Ah, coño, pues sí, es verdad. Y fíjate cómo lo he hecho yo, comparas y todo eso. Pero es complicado hablar de la entonación del inglés precisamente por esto. ¿Son tantos? Ujú. Mm. Em, ¿Qué opinas de lo de imitar a la persona nativa que está hablando, ¿no? Como por ejemplo, ¿cómo se llamaba? Shadowing, creo que se llama, ¿no? Eso es. Bien, opino que es sensacional. Lo único, yo en general no soy muy fan del escucha y repite, porque el escucha y repite en el escucha y repite hay una parte que no depende de ti ni del estudiante, que es el escucha. Porque tú no puedes elegir qué escuchas. O sea, te pueden enseñar a escuchar, pero va a haber un montón de cosas que muy probablemente no percibas sin el entrenamiento adecuado. Entonces, no recomendaría necesariamente el shadowing o el escucha y repite, ¿no? Por sistema, sin haber trabajado previamente en qué cosas tienes que escuchar. Porque a lo mejor lo que tú escuchas no es lo mismo que escucho yo. Ujú, Y ahí es donde puedes, o sea, una herramienta virtuosa como el shadowing se puede convertir en
mm, la adquisición de vicios y fosilización de errores. Porque si repites 200.000 veces una palabra y no la estás escuchando bien, tampoco la vas a repetir bien. Y luego va a Claro. ser muy difícil cambiarla. Sí, es que Entonces, al final todo, todo lleva al mismo sitio, ¿no? Tienes que ser consciente, ¿no? Realmente de lo que oyes, de lo que estás diciendo y de saber por qué lo estás pronunciando mal, ¿no? Cuando ya eres ujú, consciente de esa diferencia que tú hablabas, ¿no? De separar lo que es el sonido de tu lengua materna al sonido del español, cuando ya eres consciente de eso, es cuando realmente ya te das cuenta también de los errores que cometías antes. Decía, anda, yo decía esto y ahora ya no. Pero claro, si no llegas a ese nivel de conciencia, no vas a corregir nada, ¿no? sí, exactamente. Entonces, eso ahí sí que es muy importante trabajarlo antes. Igual que grabarse. O sea, tienes que ser consciente de que lo que no puedes medir, no lo puedes mejorar. O sea, tienes que saber cómo sonabas hace un año, porque si no, es posible que tengas la sensación de que no has progresado. Ujú, Sensación completamente errónea, pero tienes que tener un audio tuyo de hace un año y decir, coño, joder, fíjate, este texto, este mismo texto que he leído hoy, que es el mismo de hace un año, hostia, suena muy diferente. Y yo puedo decir en qué suena diferente. Este sonido es diferente, este sonido es diferente. Entonces, esas cosas son las que verdaderamente te hacen progresar en una lengua. Esto yo lo he dicho siempre. No sé hace cuántos años te sacaste el carné, o no sé si lo tienes siquiera, Fabi, lo pero yo tengo. hace casi 10 años que me lo saqué. No conduzco mejor que hace 10 años. O sea, conduzco casi igual que hace 10 años, porque, pues bueno, aunque he practicado mucho, no me he concentrado en mejorar mi conducción. Claro, es que ahora voy demasiado cerca de la línea, es que ahora adelanto a 130 y no a 135. Esas cosas no las mido, no las trabajo, no las mejoro. Así de simple. Si yo tuviera un vídeo mío de cuando empecé a conducir y de cuando conduzco y de cómo conduzco ahora, diría, hostia, pues mira, ha cambiado esto otro. Ujú. Ahí es donde verdaderamente, pues eso, vemos dónde está el progreso, o si hay o no. Sí, claro, como también vas como en piloto automático, ¿no? Realmente no te das Claro, cuenta. Ujú, claro, porque priorizas, tanto conduciendo como hablando, priorizas llegar, ¿no? Que el ujú. mensaje llegue. ¿Me han Comunicación, entendido? Perfecto. O no hay sea, problema. genial. Entonces puedo seguir con la siguiente frase. No piensas, hostia, pero ¿con cuánta fricción me han entendido? ¿Cuántos volantazos he pegado para llegar del punto A al punto B? Ujú, Esas cosas son las que al final pues hacen que suenes como un nativo o parecido a un nativo o pues como el guiri de Magaluf. ujú. ¿Tienes algún consejo final para los anglófonos? Pues el mismo que para todos, que se escuchen, que se graben y que cuando tengan dudas, que contacten con alguien que les pueda sacar de ellas. Todos los profes más o menos tenemos una formación que nos permite pues explicar estas cosas, pero muchas veces no lo hablamos o no se habla en clase porque pensamos que no es tan importante como que nos entendamos. Y es verdad. Pero es que hay gente a la que le importa y no lo pide. Entonces, Ujú. si a ti te importa, pídeselo a tu profe. Y si tu profe no te lo da, pues no pasa nada, que ya encontrarás a alguien que te lo dé. Y para encontrarte a ti, por ejemplo, ¿dónde pueden encontrarte? Pues en redes sociales, en todas soy profe de español. Así tal cual, profe de español. Pero donde tienen que estar verdaderamente es en mi newsletter, que es donde comparto las cosas más importantes de pronunciación. Un vídeo te puede ayudar, pero nada como lo que comparto en mi newsletter. Así Ujú. que estén ahí, en Y para profedeespañol.com. apuntarse a eso, profedeespañol.com. Ujú. Perfecto. Pues nada, muchas gracias otra vez. Y pues nada, otro día te invito y hablamos de otra cosa cuando quieras, ¿vale? Eso es gracias a ti, Fabi. Hasta la próxima. Muchas gracias, chao.